Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, las invito pues para que encendamos las cámaras y podamos iniciar. Bueno, estamos esperando a las compañeras que enciendan la cámara para que podamos iniciar con la presentación. Solo nos falta Adriana Lucía. Listo. Bueno, qué bueno verlas. Buenos días. Me presento. Mi nombre es Luisa Fernanda Muñoz Aguirre. Soy licenciada en Pedagogía Infantil, egresada del programa. He estado acompañando la licenciatura en Pedagogía Infantil con algunas prácticas. He estado también en la licenciatura en Básica Primaria con las prácticas, con esta práctica de Pedagógica 2 de quinto semestre. En Pedagogía estuve con prácticas de octavo y sexto semestre. Me siento muy contenta de estar hoy con ustedes, acompañándolas en esta práctica que pues viene siendo la primera práctica de intervención que van a tener, porque la práctica anterior fue una práctica de observación. Entonces, muy contenta de estar aquí con ustedes en este camino que iniciamos hacia la intervención, que esperamos que sea una práctica que se pueda dar de manera presencial. Hoy vamos entonces a iniciar con una dinámica de trabajo en la que vamos a tocar varios temas como el programa, el cronograma, algunos compromisos que tenemos para las próximas asesorías. Vamos a hablar sobre la metodología de trabajo y sobre el horario. Pero antes de eso vamos entonces a hacer también una actividad de presentación para poder escucharlas a ustedes. Este grupo es el grupo 1, y está conformado por 6 estudiantes. Ahora más adelante me cuentan si ya se conocen, si han estado en otras clases. Entonces les voy a presentar la agenda del día. Bien, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces tenemos nuestra práctica pedagógica 2, grupo 1, de la licenciatura en Educación Básica Primaria, quinto semestre. Mi nombre, Luisa Fernanda Muñoz Aguirre, el correo electrónico lfmunoz@utp.edu.co y el número celular, ustedes ya lo reconocen por el grupo de WhatsApp que creé. Todas están en el grupo de WhatsApp. ¿O hay alguien que no esté? Todas están. Listo. ¿Cuál es el orden del día
Hoy vamos entonces a tener la presentación docente y de estudiantes por medio de una actividad rompehielo. Vamos a trabajar en el programa de la práctica pedagógica 2, vamos a conocer cuál es el programa, los contenidos, los criterios de evaluación, la metodología. Vamos a ver también el cronograma general para que ustedes sepan algunas fechas y un cronograma específico que ese lo tengo yo y es como la guía para trabajar en el semestre, pero se los voy a socializar para que también tengan conocimiento de cuáles serán los contenidos y las actividades específicas que vamos a hacer en este semestre. Tenemos también un cronograma de entregas, que son las entregas que ustedes deben de hacer, de diagnóstico, planeaciones, diario de campo, portafolio. Vamos a hacer el diligenciamiento de un formato de datos personales y del acudiente. Vamos a hablar un poco sobre el aula virtual que vamos a trabajar en este semestre y vamos a hablar sobre unos compromisos específicos y sobre información específica de la práctica. Bueno, entonces iniciemos. Para la presentación, vamos entonces, tenemos 6 iconos y la idea es que para la presentación vamos a elegir un icono. Cada icono tiene una pregunta y la dinámica será, la ruleta me seleccionará un estudiante, quien elegirá el icono que desee. La idea es que cada una elija uno diferente, ¿cierto? No vamos a repetir. Y la dinámica será, ella presentará, nos contará cuál es su nombre, nos contará cuál es su nombre, si quiere nos cuenta la edad, si quiere nos cuenta si ya ha estado en práctica, en clases con alguna de las estudiantes que están acá y responde la pregunta, ¿sí? De esa manera, todas, incluyendo la profesora, va a responder la misma pregunta. Quiere decir que hoy en la presentación vamos a responder las 6 preguntas que tienen estos iconos. ¿Comprendida la dinámica hasta acá? Sí, profe. Listo, entonces empecemos. Caí yo, mira, la profesora de primera, bueno. Entonces vamos a ver. Voy a elegir este. Un dato curioso. Bueno, entonces les recuerdo, mi nombre es Luisa Fernanda Muñoz, quien estará con ustedes en este semestre. Y un dato curioso que yo les pueda contar, soy egresada del programa, he trabajado en algunos CDI con bienestar familiar, con niños pequeños, en jardines infantiles privados y actualmente me desempeño como docente titular en un colegio público del municipio de Dos Quebradas. Tengo en este momento a cargo el grado 3. Bueno, ese es mi dato curioso. ¿Quién quiere continuar contándonos su nombre y contándonos ese dato curioso? ¿Lo hacemos con la ruleta? ¿O quién quiere continuar? Profe, es que el dato curioso hay que pensarlo. No, piénsenlo rápido. Nos cuentan, lo primero que deben de hacer es contarnos su nombre. Bueno, a ver, levanten pues la manito o lo hago aquí de manera aleatoria. Hagámoslo pues así con la lista. Empezaron muy tímidas. Profe, yo le hago. Hágale pues. Ya pensé el dato curioso, profe, es que eso hay que pensarlo. Bueno, mi nombre es Yadira Marcela Aguirre Sánchez.
Tengo 20 años. Eh, que pues, a excepción de la profe, no tenemos todavía muchos estudios, pero bueno. He hecho cursos en, en diseño de páginas web, cursos en escena, en primeros auxilios y también eh, hice un diseño en fotografía, un curso en fotografía en el SENA. Entonces esos serían mis datos curiosos. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que el Ah, dato lo de curioso... las compañeras, yo con todas las conozco, a excepción creo que de Kelly Alejandra, que pues casi no la he visto, pero con todas las conozco y he trabajado. Ah, súper. Bueno, el dato curioso puede ser cualquier cosa que ustedes quieran contar, listo, para que las que faltan, entonces nos pueden contar cualquier dato que sea muy curioso. Yadira entonces nos puede decir quién puede continuar. Ay, profe, no digo que todas las conozco y es como tirarlas al Por agua. eso escoja una, compañera. Ay, no. Bueno, Ana Milena empieza. Listo, Ana Milena. Yo sabía. No, pues buenos días, mi nombre es Ana Milena Agudelo, tengo 21 años y mi dato curioso es que, a ver, pues en este momento me encuentro haciendo cursos sobre dificultades de aprendizaje en el aula y también sobre neurodidáctica. Pues me llama mucho la atención, me parece que es como un buen plus en una hoja de vida y también porque me interesa aprender cosas nuevas, aparte de lo que estoy viendo pues en la carrera. ¿Y en dónde lo estás haciendo, Ana Milena? Profe, llegaron unas convocatorias acá al correo de la universidad eh, y pues era llenar un formulario y ya se comunicaban con uno, entonces pues estoy haciendo sobre esos cursos que nos mandaron por correo. Ah, qué chévere, muy bueno, la felicito. Bueno, a ver, Ana Milena nos va a decir quién sigue y a ver, las 4 estudiantes que siguen, que nos cuenten datos curiosos, aparte de esa formación académica, que tengan que ver digamos, con la vida de ellas, que nos cuenten más para que nos podamos conocer y nos familiaricemos un poco. A ver, ¿quién sigue, Ana Milena? Your Lady. Your Lady, dale. Buenos días, mi nombre es Yurlady Andica Castañeda, tengo 21 años. Las conozco casi todas menos a Kelly. A Kelly no, apenas la vengo a ver en este curso. Bueno, un dato curioso, ay no, estaba pensando en ese dato curioso, pero aún no sé. Creo que aún no sé qué dato curioso tengo. Muchos, ustedes tienen uno tiene muchos datos curiosos. Un dato curioso. Ay, profe, no sé. Un dato curioso. No. Esperemos entonces a ver a Your Lady, Sí, que profe, piense el porque dato me curioso. corchó. Pues algo sobre usted, con quién vive, dónde se encuentra, a un dato curioso. Un dato curioso, que vivo con muchas familias, profe. Vivo, son 3, 4 familias que viven en mi casa. Y todas son viudas. A mi mamá, a mi abuela, a mi tía. Entonces, es un dato curioso, ¿no? Sí, podría ser. Listo, Your Lady. Entonces, ¿a quién delegas? A Adriana Lucía. Adriana. Mi nombre es Adriana Lucía,
Tengo 19 años. Eh, Solo conozco a dos compañeras, a Yurlady y a Yadira. Y un dato curioso sobre mí es que soy No le escuché el dato curioso, Adriana. de Nariño. ¿Y estás ahí en Pasto? Sí, en un pueblito. Ujú. Vale, muchas gracias. ¿A quién delegas? No sé quién falta. A Kelly Alejandra. Bueno, vamos con Kelly. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandra García. He visto clase con 3 personas de aquí, pero pues no he trabajado como tal con ellas. Tal vez por eso digan que no me conocen o que no les ha tocado clase conmigo. Eh, Soy de acá, pues de Pereira. Eh, me gustan los animales. Actualmente tengo un negocio, por eso pues como que el tiempo es un poco reducido. ¿Qué más les cuento? ¿Y qué No, negocio profe. tienes, Kelly? Profe, montamos es una tienda, ¿sí? Es revoltería, y tiene las cosas de tienda y todo. Entonces, Estás en pues sí, Pereira. sí, sí, profe. Pues yo creo que ya. Súper. Bueno, ¿quién falta? ¿Todas ya? Profe, falta yo. Falta Mónica. Sí, señora. Listo, dale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mónica, tengo 20 años. Pues la mayoría de las compañeras las conozco y he trabajado con algunas de ellas. Me encuentro cursando el quinto semestre y pues un dato curioso sobre mí es que cuando yo veo un cuaderno muy organizado, muy decorado y muy bonito, me motiva como a estudiar más y ser más juiciosa y disciplinada. Listo, profe. Profe, se lo escucha muy lejos. Profe, Profe, no no se le lo escucha escucho. bien, se lo escucha muy lejos. No nos escucha. Creo, profe, se le escucha muy lejos y no. Profe, sí, es que se lo escuchaba muy lejos. Aquí ya me escuchan bien. Sí, ahora Sí, sí. profe, ahora sí. Your Lady, listo. Elígenos un icono. La cartica creo que es del trébol. Está, listo. Sí. Entonces, atención la pregunta que vamos a responder todos. ¿Cuál es el mayor reto que debo afrontar en la práctica pedagógica y en mi carrera? ¿Cuál es ese mayor reto que ustedes tienen para afrontar en esta práctica y para afrontar en su carrera como docentes? A Profe, ver, yo creo que lograr como esa conexión con los niños. Yo creo que ese es como el mayor reto, interactuar con los niños, profe. Eh, Más que ser una excelente maestra, saber cómo le dijera yo, qué pena, profe.
Ese es tu Como, mayor reto para esta práctica, ¿cierto? sí, Y profe. también para tu carrera, ¿o qué otro reto crees que tienes frente a tu carrera? Yo creo que es igual, profe. Listo, vale. Yurlady, dinos quién sigue respondiendo la pregunta. Yadira, profe. Yadira. Ay, Dios, profe, te le dije que todo se me devolvía. Bueno, yo creo que mi mayor reto en la práctica pedagógica es cuando llegue a tener práctica pedagógica con algún niño con discapacidad. Ellos a mí siempre me han llamado mucho la atención y a veces o sea, que no llegue el tiempo y me sienta impotente de que no se sienta bien conmigo. Ese va a ser mi mayor reto en la práctica pedagógica y en mi carrera. Yo creo que es poder llegar al aula de clase y que el niño sienta que yo en realidad sé y lo que él debe aprender y que en realidad también lo entiendo. Entonces, que pueda haber como ese fluir entre maestra y docente y que no sea, que no me vea como la que manda y la perfecta, sino que como la que podemos construir conocimiento juntos. Listo. Recuerda que cuando termines de hablar vas a delegar a alguien para que siga contestando la pregunta. Bueno, Mónica. Bueno, profe, un reto en cuanto como a la práctica pedagógica es interactuar más que todo con los niños, con los padres de familia, saberlos cómo llevar, hacerme respetar pues, de los estudiantes y ganarme el cariño de ellos. Y en cuanto a mi carrera, yo diría la dedicación y la disciplina. Profe, Kelly. Listo. Yo, cierto, profe, qué pena. Listo. Yo creo que mi mayor reto sería como el de fomentar en los niños la creatividad, el que ellos se expresen libremente. em, y pues ya, profe, sería como eso para los dos, porque tanto en práctica como ya en la labor hay que hacer lo mismo. Usted tiene que dedicar todo de sí para lograr una buena práctica y una buena labor. ¿A quién delegas? Adriana, Para mí el reto para la práctica pues también sería ya interactuar con los niños, al igual que ya siendo docente. ¿Todas Bueno, respondieron o a quién delegas? Falta Ana Milena, ¿a quién delegas? falto yo. Bueno, Ana. No, Milena. Pues mi mayor reto, mm, yo diría que parte de lo que han dicho las compañeras de tener una buena impresión en los estudiantes, creo que va a ser como enfrentarme a eso porque pues hasta ahora ha sido como mi mayor miedo, que si llegara a eso ya de uno ser docente. Entonces yo creo que mi mayor reto sería como perder el susto a esto y sacarle el provecho que pues uno como docente pues siempre espera. Entonces ese es mi mayor reto tanto en la práctica como en la carrera en sí. Listo, muchas gracias. Vamos entonces.
Adriana Lucía. Vas entonces a elegir un icono para que sigamos con la dinámica. El ojo, profe. El ojo. Entonces el ojo dice, ¿qué expectativas tengo frente a la práctica pedagógica 2? Ya sabes, nos contestas y delegas a alguien y así lo vamos a hacer. ¿Qué expectativas tienes frente a la práctica pedagógica 2? Las expectativas que las expectativas que tengo en esta práctica es poder aprender y, y compartir pues ya todo lo aprendido y también poder ir profe, no, profe, aprender todo y tener disciplina, actitud y ser responsable con todo. Y delego a Yadira. Las expectativas que tengo frente a la práctica pedagógica 2 es, igual que la compañera, poder implementar lo que ya sé, ¿cierto? Que no sea como dejarlo ahí, sino que llevarlo a la ejecución. Y también pues poder saber más, porque puede que la palabra sea la misma práctica pedagógica, solo que se le agregó un número más, pero creo que cada profesora enseña diferente y entonces considero que pues de esa práctica pedagógica 2 puedo saber cosas que la primera no me dijeron o no tuve en cuenta. Entonces considero que pues poder mejorar en algunas áreas y a su vez poder llevar a la práctica pues todo lo que ya he aprendido. Llego a, a Your Lady. Bueno, mis expectativas es poder conocer muchas herramientas, ¿sí? Poder adquirir mucho conocimiento, obviamente pues tener mucha disciplina, mucha dedicación, prestar mucha atención, ¿cierto? Se va a poder como lograr muchas cosas. Y tener también como unas buenas estrategias, profe. Delego a Mónica. Bueno, profe, digamos que mis expectativas frente a la materia es poder implementar mis conocimientos y también poder conocer nuevos, tener la mayor disposición y actitud para realizar los trabajos y las prácticas y pues lograr de que este proceso sea ameno, cómodo y pues agradable. Y delego a Ana Milena. Mis expectativas con esta práctica, pues es como adquirir las bases para poder desempeñarme bien, tanto en las siguientes prácticas como ya en mi carrera. Sí, adquirir más conocimiento de cómo se maneja un aula, que aunque pues sabemos que no vamos a ser como perfectas en esto, pues voy a tratar también desde mi parte a dar todo lo mejor de mí y pues a seguirme como enamorando de esto que estoy estudiando. Y a la compañera Kelly. Las expectativas que yo tengo son, como todas, adquirir mucho conocimiento para después utilizarlo como estrategias para
para que los estudiantes como que lo entiendan un poco mejor, o no solo los estudiantes, sino compañeros, bueno, otras personas, pero también trabajar como esa parte de la motivación, eh, como el autoestima y todo ese tipo de cosas, creo que en este curso también se pueden trabajar. Y no sé quién falta, creo que fui la última. Bien, no falta nadie para esta pregunta. No, profe, ¿Cómo? ya no falta nadie. Listo, entonces vámonos con la ruleta. Kelly Alejandra. Bueno, Kelly entonces nos va a seleccionar un icono. El corazón. El corazón. ¿Por qué elegí ser docente? No me vayan a decir que porque me gusta y ya, no. Cuéntenme más a fondo por qué eligieron ser docentes. Kelly y Kelly delega a alguien. Listo. Bueno, yo realmente pues no sabía cómo que estudiar, ¿cierto? Pero a nosotros nos hacían como esos test vocacionales y siempre me arrojaba lo mismo, docente, docente, docente. Y yo dije, y entonces pues yo siempre que jugaba con mi hermanita, yo era la docente y ella era mi estudiante, con el tablero, el cuadernito, entonces siempre ha estado como esa parte de enseñar. Me caían los tests y me arrojaban docente. Después, en 11 tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en la escuelita de Guayacanes. Allá estaba enseñando inglés a los niños. Entonces, pues eso como que me acercaba más y más y yo dije, no, pues me decido por esto, porque realmente tengo una conexión bonita con ellos y ellos me entendían lo que yo les enseñaba. Entonces yo dije, no, pues esto es. Y pues espero que esto sea profe. Seguro que sí, Así, porque es una profesión muy, muy bonita. sí, profe, ojalá. Bueno, yo a Your Lady. Listo. Yo esta carrera la escogí desde muy chiquita. Desde muy chiquita yo quería ser profesora. Yo veía a mi profesora y cómo nos enseñaba y pues me tocó unas profesoras muy lindas. Nos enseñaban de una manera muy lindas, muy amorosas, no, genial. Entonces yo empecé a ver eso y yo dije, yo quiero ser profesora. Entonces yo con mis primitos jugábamos a la profesora y entonces yo les enseñaba a ellos lo que yo aprendí en ese día. Pero entonces también como que me gustaba ser doctora, ¿cierto? Entonces estaba como entre esas dos carreras, pero entonces yo jugaba con mis primitos, ¿cierto? A la doctora también, pero yo decía, no, mi verdad, a mí no me gusta eso, yo quiero ser profesora. Entonces mi mentalidad siempre fue eso, profesora, y considero que es una carrera muy hermosa, o sea, yo la veo y yo no, me encanta poder enseñar, poder compartir como ese conocimiento, poder interactuar con los niños, entonces siempre ha sido como esa carrera, profe, como que nunca tuve problemas de yo llegar a 11 o de decir, no, ahora que estudio, no, profe, porque pues he conocido muchas personas que dicen, no, yo que estudio, se meten a una carrera, no les gusta, escogen otra, tampoco les gusta, entonces se pasan como así, ¿cierto? Como sin poder saber qué es lo que verdaderamente quieren estudiar.
Entonces yo no tuve como ese problema. Yo sabía que si algún día yo tenía la oportunidad de estudiar algo, era eso, profe. Y pues aquí estoy. Delego a Mónica. Gracias. ¿A quién? A Mónica. A Mónica. Muchas gracias. Vale. Sigue Mónica entonces. Listo, profe. Bueno, ¿por qué elegí ser docente? También por lo mismo que dice Kelly y Your Lady, pues desde niña siempre me ha gustado la carrera. De hecho, pues mi tía y mi abuela fueron profesoras, fueron docentes y pues desde muy niña me recalcaron el amor hacia la lectura, eh, como a los libros y pues todo lo que tiene que ver con esto. Aparte porque también me encantaba ir a la escuela solo por ver a los profesores o a las profesoras en la manera en cómo, pues en cómo me enseñaban o el amor que le entregaban pues a la profesión. Y ya en mi servicio social también tuve que dar clases pues, de inglés en una sede pues, de la institución educativa y pues allí sentía que me conectaba con las niñas, con la misma docente, sentía que cuando les explicaba el tema me entendían y pues digamos que eso me ayudó mucho para poder tomar pues, la mejor decisión y espero que la haya tomado, profe. Y listo. Ayadira. Bueno, ¿por qué elegí ser docente? Yo creo que, bueno, primero yo cuando me gradué, yo no pensaba ser docente. O sea, yo siempre, pues me gustaba ayudar a la profesora de primero a quinto y en el bachiller también. Me encantaba ayudarle a los profesores, pero pues nunca lo vi como así como que, uy, yo voy a hacer todo. No, los profesores yo creo que yo salí del colegio y ellos tenían claro que Yaira no iba a ser docente. Entonces, pues yo después de que no se hice mi IFES, y pues después de que el resultado del IFES no fue el esperado para poder entrar a medicina, pues yo dije, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otra cosa me gusta? Porque pues tampoco me puedo quedar aquí. Yo quería ser doctora, pero para especializarme en pediatría. Entonces yo dije, listo, pues los profesores me decían que era buena enseñando y todo, y mi mamá también pues me lo decía, entonces yo dije, bueno, hagamos exactamente un test, a ver qué pasa. Entonces el test pues me dio como, como resultado la docencia, entonces yo dije, listo, pero pues obviamente no voy a ser docente de bachiller ni nada, sino que también lo voy a enfocar en lo mismo, en los niños. Entonces ahí fue donde ya me matriculé a la universidad y gracias a Dios en la primera comprada del PIN entré y aquí estoy. Y la verdad que creo que la carrera que elegí pues no fue así como o sea, la primera motivación, pero sí en ese momento me siento orgullosa de lo que voy a hacer y pues aspiro en algún momento a ser una auxiliar en enfermería. La verdad es que también tengo pasión por la parte de la medicina. Y elijo a Ana Milena. Bueno, yo, em, la verdad, esa no fue mi primera elección al graduarme. Yo estaba estudiando otra cosa. Pues al no tener la posibilidad de seguir con la carrera, pues me tuve que poner a pensar pues que era algo que también me gustaba hacer. Cuando estaba estudiando en la otra carrera, yo estaba trabajando y estaba siendo niñera de 2 niños. Pues yo no pensé que a mí me gustaran pues tanto los niños, pero al estar con ellos, sí, al sentirme cómoda, entonces pensé que esta podía ser una buena elección porque pues me gustaba enseñarles, me gustaba compartir con ellos, no era como una carga o una obligación para mí. Entonces, y pues siempre me parecía una labor muy bonita, me parece, al momento pienso como
como cuando me digan profe, pues, que me hace sentir bien. Entonces pienso que incluso me llena mucho más que la carrera que estaba estudiando, entonces pienso que hice una buena elección y delego a Adriana. Yo, al igual que otras compañeras, también me gustaba, pues desde pequeña. Me recuerdo que los profesores nos preguntaban qué era lo que queríamos ser cuando pues ya estuviéramos grandes. Entonces, yo siempre decía que quería ser profesora y también me gustaba jugar con mis compañeros y también otra parte fue, pues tuve una hermana y a ella le enseñé a escribir y a leer, entonces pues era más lo que yo decía, yo quiero ser profesora y también después de graduarme estuve trabajando de niñera y también mi experiencia con las dos niñas pues fue bien, me encariñaba mucho con ellas conmigo, también les enseñaba eh, y así, entonces elegí la carrera y también pues compré el PIN y afortunadamente pasé y pues yo he estado durante estos semestres pues muy contenta de lo que estoy estudiando y pues yo digo que sí elegí bien la carrera. No sé quién falta. Creo que ya todas hablaron, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora voy a hacer un cierre como con todas esas respuestas. Vamos entonces a ver quién nos colabora con la elección de la siguiente pregunta. Your Lady ya había salido, ¿cierto? Sí, profe. Yadira. Sí, profe. No, ya no había salido apenas. Yadira, listo, entonces hagámosle con Yadira. Yadira nos elige un icono. Vale, profe. Nos faltan dos iconos, ¿cierto? Sí. El diamante y el cerebrito. Listo, entonces el cerebrito. ¿Es el cerebrito? Sí. Listo. ¿Cuál es mi fortaleza? Cuando hablamos de fortaleza, entonces podemos también pensar en un sinónimo que es la cualidad. ¿Qué me fortalece a mí o qué me representa como con una cualidad? Bueno, profe, yo creo que el orden. Y yo no sé, este año ha estado aún más intenso. Yo en mi casa ya, por más que le toque pues lavar la loza a mis hermanos, yo el hecho de entrar a la cocina y ver a eso ahí, no, entonces voy y lo ordeno y lo lavo y todo. Entonces, sí, o sea, ahí en la casa saben y, ay, no le podemos mover esto de ir a ni un centímetro porque se da cuenta y yo, o sea, soy muy ordenada en eso, entonces yo creo que esa sería una de mis tres cualidades, ser ordenada. ¿A quién delega? Delego a Kelly Alejandra. Bueno, yo creo que mi fortaleza o mi cualidad es como la puntualidad. Soy una persona muy puntual, no me gusta que me esperen ni esperar. Siempre a la hora que se dijo, a esa hora y ya. También creo que la responsabilidad, porque independientemente de cómo toque, siempre entrego o cumplo con lo que debo responder. También pues me gusta mucho trabajar en equipo y ya. Eh, a, a Mónica. Bueno, una de mis fortalezas, me gusta ser muy responsable, trato de ser lo más responsable que pueda y también la puntualidad.
también me gusta ser muy puntual. Pues en cuanto a todo, a los trabajos y al estudio. Y delego a Your Lady. Bueno, una fortaleza. Profe, yo soy muy empática. Entonces yo siempre soy como analizando, qué le pasará, tienes algún problema, cuénteme. O sea, como que siempre me pongo como en ese lugar, en el lugar del otro, ¿sí? Entonces hay compañeras que yo les pregunto, ¿pasa algo? Cuénteme, ¿qué le molestó? ¿Qué piensa sobre esto? Entonces yo soy como así, como que yo analizo mucho esa parte, profe. Delego a... ¿Ay, quién falta? Adriana. Una de mis fortalezas, yo considero la responsabilidad, pues también con todo, en cuanto a los trabajos, pues sí los entrego a tiempo y eso, y también puntual. Esas son mis fortalezas. No sé quién falte, creo que Ana Milena. Ana Milena ya. Bueno, una de mis fortalezas es que me gusta mucho, mucho aprender, o sea, no lo veo como una carga, una obligación pues maluca, me gusta aprender, me gusta también ser responsable, me considero responsable con mis trabajos y eso pues también soy muy empática, entonces creo que esas son mis fortalezas. Bueno, entonces en la ruleta solamente nos falta, creo que Mónica, ¿cierto? Por elegir, Sí, profe. pero pues ya nos tocaría esta, la del diamante, ¿cierto? Entonces ahora vamos a cerrar con esta, que pregunta cuál es mi debilidad o mi defecto. Entonces empieza Mónica y continúa entonces delegando quién sigue. Ay, profe. Me puse a pensar. Mi debilidad. Profe, ¿qué tal si usted nos dice la suya? Bueno, cuando a uno le preguntan las debilidades o los defectos, en este caso, uno a veces tiene que pensar mucho porque es muy fácil ver el error, ver el defecto de los demás, ¿cierto? Estamos acostumbrados a eso, a ver el de los demás, a señalar a los demás, a ver el error o la falla en el otro, pero no tenemos como esa capacidad de vernos el propio porque creemos que todo lo hacemos bien o que lo estamos haciendo por el camino que es o que somos perfectos en cierto sentido, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de debilidad se nos dificulta mucho eso, o de defecto en este caso. Personalmente, creo que uno de mis defectos es el genio, el mal genio. Hay muchas situaciones que me producen mal genio y a veces también me impaciento con facilidad a pesar de que soy docente, pero eso lo hago más como en la vida personal, ¿sí? Digamos, con los niños en el aula soy muy paciente, pero digamos ya con la vida personal, el orden, el desorden me impacienta, me va generando como que mal humor. Entonces ese sería uno de mis defectos. ¿Listo, Mónica? Yo creo que ya mientras que hablé pensó el suyo. Sí, profe. Profe, no, pues digamos que una de mis debilidades es que me cuesta, ¿cómo te explico yo? Que me cuesta creer un poquito en mí, o sea, tener como esa confianza en mí para realizar las cosas o para afrontarme a determinadas situaciones.
Entonces esa es como mi debilidad, la falta de confianza en sí misma. Bueno, profe, delego aquí. ¿A quién delegaste? Profe, aquel. Listo, Kelly. Listo. Yo considero que mi debilidad es como la timidez. Muchas veces todavía me da pues como el tema de dar mi opinión, de exponer. Ya lo he dejado un poquito, pero pues igual sigue. Y pues la inseguridad, soy muy insegura. Yo puedo estar en la respuesta correcta, pero siempre dudo 1000 veces y termino colocando otra cosa. Y ya, profe, yo delego a Elena. Una de mis debilidades es también que soy muy penosa, soy muy tímida, entonces eso siempre me juega una mala pasada, tanto para hablar con otra persona, por eso ha sido uno de mis miedos como enfrentarme a eso de ya ser una profesora. Entonces creo que esa es una de mis mayores debilidades y delego a Yadira. Yadira. Yadira, ¿estás ahí? Bueno, vamos entonces con otra persona mientras que Yadira regresa. ¿Quién falta? Bueno, Yadira ya volvió. Sí, profe, se fue la energía. Yo falto, profe. Entonces no sé hasta cuándo de... Ajá, exactamente. Dale, Yadira, te toca el turno de responder la pregunta. Bueno, profe, yo creo que mi mayor debilidad... no, no, mi mayor debilidad, aunque parezca recocha, aquí me ayudaron un poquito, pero yo creo que sí, profe. Lo que pasa, voy a dar una pequeña explicación antes de mi debilidad. Eh, pues mi familia toda es muy obesa, entonces yo creo que pues por eso le temo mucho y a la vez es un esfuerzo para mí. Y pues, o sea, la comida para mí yo soy, ay no, porque pues no puedo, o sea, yo por más que usted, pues uno diga, ay, como decente, no. A mí el peso se me sube rápido y eso pues me da, o sea, yo sufro mucho con eso. Entonces, pero poco a poco he tratado de ir mejorando y en la casa me ayudan como que ya dirá nomás, ¿eh? Y así, profe. Listo, y cerramos con Adriana. Una de mis debilidades también es que soy un poco tímida y también pues tengo mi genio, pues soy como mal geniada en la casa y, y pues también mi familia me dice, ay, estoy con ese genio y así va a ser con los niños y con los niños pues también es diferente. Eh, pues cuando estoy con ellos, no sé, me cambia de genio y soy feliz ahí, pero pues en la casa y con otras personas, pues soy como mal geniada y eso me dificulta muchas cosas. Entonces esa es como una de mis defectos. Bueno, entonces de esta manera hemos finalizado como esa parte de la presentación. Cuando escucho cada una de las respuestas de cada uno de estos iconos, entonces
me siento contenta, me agrada escuchar sobre todo esa respuesta cuando hablamos de por qué la elección de la licenciatura en básica primaria. Y puedo evidenciar que es por vocación, que es por gusto, a pesar de que algunas de ustedes la eligieron como una segunda opción, pero al estar acá han sentido como esa convicción de que esta es, y que ya estamos en quinto semestre, estamos más de la mitad, vamos más de la mitad. Esta carrera tiene 8 semestres, pero que yo observo que lo hacen por vocación, que lo hacen por gusto, que se sienten cómodas, que se sienten felices, y además de eso, con las expectativas que tienen frente a la práctica, que son unas expectativas de aprender, de generar conocimiento, de poder tener las herramientas necesarias para poder generar nuevos aprendizajes con los niños. Entonces eso también es un pilar fundamental, es una base fundamental, porque de ahí vamos a construir una excelente experiencia, nos va a ir súper bien en este equipo de trabajo y en esta práctica, porque no he escuchado a nadie que diga es que me da pereza, es que me obligaron, es que no quiero, sino que escucho convicción, escucho vocación, escucho ganas de aprender, ganas de conocer y sobre todo ganas de intervenir y de ejecutar eso que ya conozco y que lo quiero llevar al aula a trabajar con los niños. En esta práctica, y seguro de aquí en adelante hasta su vida profesional, es indispensable, es fundamental el trabajo en equipo. ¿Sí? Nuestra labor como docentes es una labor social, donde yo estoy en comunicación y en contacto con el otro, con el estudiante, con una comunidad educativa, con el padre de familia, con mi compañero docente titular también, con la señora del aseo, con el portero, con los directivos, entonces con colegas exteriores, externos a la institución. Entonces es una profesión muy bonita porque es social, a mí me encanta, yo no me concibo en otro lugar si no es en el aula, yo no me concibo en otra profesión si no es siendo docente de primaria, siendo docente con ustedes universitaria. Entonces yo vivo enamorada y no lo hago tanto porque tengo que ganarme la vida, sino que lo hago por gusto, por convicción, por vocación. Me gusta ser docente y yo también quiero hacerlas a ustedes que se enamoren más de esa profesión. Como les digo, el trabajo en equipo es fundamental porque es una profesión social. Y aparte de eso, la comunicación efectiva, una buena comunicación. Aquí no hablamos de una comunicación donde yo me comunico con un compañero, pero me comunico para murmurar o hablar a espaldas del otro, sino que es una comunicación donde hablamos todos un mismo lenguaje, somos como un engranaje que vamos trabajando a un mismo fin, funcionamos hacia un mismo fin, que es un fin, digamos, un bien común. Cuando hay algo que no me gusta, entonces lo puedo dar como una crítica constructiva, manejando un buen vocabulario, porque recuerden que no es tanto decir no me gusta, sino saber comunicar lo que no me gusta, por qué no me gusta y qué opción o qué otra alternativa puedo ofrecer. Entonces, para tener en cuenta el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la conciliación, el acuerdo, en esta práctica yo les pregunto mucho si están de acuerdo, yo hago mis propuestas, ustedes digamos si tienen algo, yo siempre pregunto, ¿están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden aportar? Entonces me gusta mucho como esa parte de trabajo en equipo, de conciliación. Aquello que escuché sobre la timidez, lo escuché en varios de ustedes, pero aquí se les va a quitar la timidez. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar al aula. Cuando llegamos al aula podemos llegar con sustos, con temores, pero apenas empezamos y saludamos, ahí se nos van porque empezamos y los niños nos absorben la energía, nos brindan también energía, entonces los temores se van a ir. Seguro que el aula es ese espacio, ese entorno donde ustedes van a perder muchos temores y van a tener mucha seguridad en sí misma. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario o podemos seguir con la agenda? ¿Qué tal les pareció la dinámica de presentación?
profe, muy chévere, la verdad, porque pues, no son las mismas preguntas de rutina, por decirlo así. Bueno, Kelly nos pregunta si las prácticas van a ser virtuales. Ya más adelante les voy a contar como la metodología que tenemos pensada para este semestre. Bueno, entonces continuemos con nuestra agenda. En nuestra agenda, entonces, vamos a continuar con el programa. Vamos a trabajar, a leer el programa de la práctica. No sé si alguien nos quiere colaborar con la lectura. Sí, profe. La justificación. Sí. La práctica pedagógica se entiende. Ay. La práctica pedagógica se entiende como un conjunto de. Profe, ¿será que usted me lo puede ampliar? Es que al estar desde el celular, entonces se me ve muy pequeño. No, desde el celular usted lo puede ampliar así como una imagen. Es que se me corre. Ah, pero mira, ponlo a ver si. acá no lo puedo ampliar más. Bueno, entonces voy a. Ahí. La práctica pedagógica se entiende como. Voy a silenciar mi micrófono. Se entiende como un conjunto de acciones regidas por consideraciones de carácter pedagógico y didáctico, cuya intención central es la enseñanza. En ese sentido, la práctica pedagógica se convierte en un espacio donde el estudiante integra los saberes abordados en los diferentes semestres anteriores con relación a las didácticas de educación física, lenguaje, escrito, arte y transversalmente competencias ciudadanas. Integrar la teoría con la práctica implica poder desempeñarse a la luz de los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas y saber extraer de la realidad y de las praxis consideraciones teóricas. Asimismo, a través de la práctica se incide en la formación de maestros reflexivos, brindando elementos y criterios que le permitan cuestionar y polemizar sobre su propio desempeño, sobre diferentes sucesos académicos y sobre la problemática social de los diversos ambientes educativos. Esta reflexión servirá como base para posibles investigaciones y profundización teórica. En ese sentido, el estudiante practicante ha asumido una actividad crítica frente al rol docente con la observación en el aula, desde la práctica pedagógica 1, adquiriendo bases para desempeñarse como el profesor a cargo del grupo y desarrollar diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje tomadas desde la didáctica de las diferentes áreas para ser puestas en práctica desde el proceso de planeación, ejecución y evaluación. Por otra parte, en la práctica pedagógica 2 se pretende continuar con el fortalecimiento de las habilidades para la vida, entendiéndose como aquellas actitudes necesarias para enfrentar de manera positiva y adecuada las exigencias y retos del diario vivir. En este semestre se abordan 3 habilidades comunicativas asertivas, manejo de la atención y el estrés y la empatía, con el fin de mejorar las habilidades emocionales y sociales en los practicantes y sus estudiantes a cargo, especialmente en la situación actual de pandemia. Bueno, en este semestre tenemos entonces, venimos de observar una práctica que la observaron en el aula rural, ¿cierto? También en la urbana. Entonces venimos de observar una práctica y de ver algunas metodologías y estrategias que tienen los docentes titulares y seguro que tomaron apuntes o cogieron aquellas que les puede servir para su propia vida profesional y su propia práctica educativa. Venimos además de haber trabajado unas áreas de manera teórica y pues haciendo algunos ejercicios de planeación tal vez con los contenidos que estas tienen. Ahora llegamos a una práctica donde vamos a poner
vamos a poner en ejecución, vamos a intervenir en el aula, vamos a estar interactuando con los niños y colocando allí nuestros conocimientos adquiridos desde la teoría en las áreas de ¿qué? De ciencia, de artística, de lenguaje escrito y de educación física. Entonces, este es el entorno y el momento para colocar en práctica toda esa teoría que ya traigo, que tengo allí en los cuadernos, en las guías o en lo que hicimos allí en cada una de estas didácticas. Ahora es el momento de traerlo a la práctica. ¿En qué? Desde la planeación, desde la ejecución y desde la reflexión que yo puedo hacer como rol, desde mi rol docente en mi propia práctica educativa. Continuemos entonces. Las competencias generales. Bueno, tenemos la competencia del componente, que es la capacidad para proyectar, desarrollar y evaluar situaciones educativas que involucren las mediaciones entre la lógica del conocimiento de cada disciplina y la lógica de su enseñanza en el marco de la transposición didáctica apoyadas en el uso de las TIC desde una perspectiva crítica. Las competencias que tenemos desde la asignatura, la capacidad para apropiar fundamentos conceptuales, pedagógicos y didácticos que permitan direccionar las prácticas, la capacidad para planear, desarrollar y evaluar proyectos de intervención e investigación en el aula, capacidad para reflexionar sobre la propia práctica, hablamos entonces también desde la pedagogía, la didáctica y desde lo que yo trabajo como docente en el aula, la posibilidad de articular lo teórico a la práctica desde las diferentes didácticas que han abordado. Hablamos de 3 didácticas, lenguaje escrito, artística y educación física, y las vamos a transversalizar con las competencias ciudadanas. Y la capacidad de elaborar un portafolio que recopile todas esas evidencias de intervención, planeación, coherente con el propósito de las áreas a desarrollar en el grado que vayamos a estar. ¿Qué indicadores de competencia me muestran que voy a hacer esto y que lo voy a alcanzar? Identifica características de modelos didácticos en la enseñanza de los saberes escolares, reconoce elementos conceptuales o teóricos prácticos que fundamenten las didácticas, realiza transposiciones y reconfiguraciones didácticas mediante la construcción de propuestas pedagógico-didácticas acordes al contexto sociocultural, al grado y al nivel en que estén con los niños en el salón, crea material pedagógico y didáctico partiendo de las situaciones socialmente relevantes y desarrolla un pensamiento creativo y crítico desde la intervención en el aula. Finalmente, reflexiona antes, durante y después la acción pedagógica, sus procesos de intervención. Bueno, ¿quién me quiere colaborar entonces con los criterios de evaluación? ¿Quién va a leer entonces, chicas? Profe, si Yo. quiere le colaboro. O si quiere Your Lady. Vale, Mónica, dale. Bueno, criterios de evaluación. Argumentación y manejo de las bases conceptuales y teóricas de los saberes escolares y la didáctica. Identificación de los lineamientos, estándares de competencias, derechos básicos de aprendizaje y demás directrices de las áreas disciplinares en el grado escolar correspondiente. Diseño de planeaciones para el proceso de intervención consecuentes con un enfoque pedagógico contemporáneo. Elaboración de portafolio con evidencias documentales y testimoniales de cada intervención, coherentes con lo planeado y ejecutado en la práctica pedagógica. Implementación asertiva de estrategias para la solución pacífica de conflictos en el aula a través de diálogo y la mediación para un óptimo desarrollo de clase. Apertura de espacios para la expresión de pensamientos y sentimientos de
tus estudiantes, de los estudiantes. Implementación de estrategias de trabajo colaborativo para la apropiación y resignificación de conocimientos. Planteamiento de estrategias de evaluación que permitan conocer el estado, avance y resultado de los aprendizajes de sus estudiantes. Implementación de acciones metacognitivas y reflexivas frente a sus procesos de intervención pedagógica. Y manifestación de actitudes de aceptación y respeto frente a las particularidades de la población a cargo. Bueno, entonces vemos unos criterios de evaluación y seguro pues les van a surgir muchas preguntas porque hablamos de primero pues hablamos de unos estándares, competencias, derechos básicos del aprendizaje y orientaciones propias de las 3 áreas o 4 áreas, perdón, que vamos a trabajar en esta práctica. Vemos que hay diseño de planeación en el proceso de intervención, vemos que hay la elaboración de un portafolio, vemos que está la implementación del diario de campo y también vamos a trabajar sobre un proyecto de aula. Entonces son muchas cosas, pero no se me angustien ni se me preocupen que poco a poco se las voy a ir explicando y las vamos a ir como comprendiendo. Vamos a ir comprendiendo la dinámica. Entonces les cuento. Tenemos organizado este programa por unos bloques. El primer bloque consta de 4 semanas que vamos a estar en la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar 4 semanas de manera virtual, como lo estamos haciendo en este momento. Vamos a estar 4 semanas en asesorías. Esta sería la semana 1, ¿sí? Esta sería la semana 1. ¿Por qué? Porque tenemos muchos aspectos que abordar antes de ir al aula, ¿sí? Entonces debemos de llegar muy bien preparadas al aula. ¿Qué vamos a trabajar en este primer bloque de 4 semanas en la universidad? Vamos a trabajar aspectos institucionales, vamos a trabajar el contrato y el convenio de práctica, vamos a trabajar el reglamento de práctica, los formatos propios de nuestra práctica, que es la planeación, la evaluación de esa planeación, el diario de campo, el portafolio, vamos a conocer pues rúbricas de evaluación, por ejemplo la observación en el aula, vamos a trabajar lo del el proyecto con el que ustedes van a entrar a ejecutar y a transversalizar las áreas. Vamos a trabajar los fundamentos teóricos propios de las didácticas, la reglamentación sobre el manejo de información y privacidad de los menores de edad, herramientas digitales para la presentación del portafolio, porque el portafolio lo vamos a hacer independientemente de que vayamos a la práctica presencial, lo vamos a hacer de manera virtual. ¿Sí? Porque pues no vamos a llenarnos ni a hacer un libro, a imprimir, tenemos que entonces ser bastante considerados con el planeta, no vamos a ponernos a imprimir una cantidad de hojas y fotografías, entonces lo vamos a hacer de manera digital, ya que existen muchísimas herramientas que nos permiten hacer un portafolio súper didáctico y creativo en este semestre. Competencias ciudadanas, de los estándares al aula, vamos a trabajar un libro que nos habla cómo transversalizar las competencias desde la didáctica en lenguaje, desde artística, desde educación física. Ese sería entonces el primer bloque que vamos a trabajar, que serían las 4 semanas en la universidad. Ahora les voy a mostrar el cronograma que desarrolla ya estos contenidos de manera específica. Bueno, tenemos el segundo bloque con 2 semanas donde vamos a trabajar unas plataformas virtuales donde nos muestran todo lo que el Ministerio de Educación tiene desde la página de Colombia Aprende, donde nos brinda unos contenidos para aprender, unas cápsulas de aprendizaje, Aprende Digital y Mundo Primaria. Vamos a tener la jornada de observación y sensibilización en la institución educativa. Aquí vamos a tener una reunión con los coordinadores, rector y docentes de la institución en la que vayamos a estar. Vamos a hacer el plan de trabajo de las áreas énfasis y vamos a tener la fundamentación del portafolio, que sería como la primera parte. Vamos a tener en el bloque 3-4 semanas donde vamos a trabajar las habilidades para la vida
de este semestre. Cada semestre tiene unas habilidades propias a trabajar. Las de este semestre son la comunicación asertiva, la empatía y el manejo de la atención y el estrés. Se harán un ejercicio práctico con el acompañamiento del PAI de la universidad. Tendremos invitado experto en ciencias del deporte y la recreación y trabajaremos alguna lectura donde desarrollaremos la estrategia que tiene la facultad en lectura, escritura y oralidad, que se llama LEO, y trabajaremos lo que es el mapa mental. El bloque 4, con 3 semanas, entonces nos permite ya tener el portafolio donde tenemos ya todas las evidencias de la práctica, de la ejecución. Vamos a hacer una actividad sincrónica a partir de un documento en inglés. Vamos a trabajar un documento en inglés. Vamos a hablar sobre la evaluación y la enseñanza, en la enseñanza y el aprendizaje, y vamos a trabajar algunas herramientas también para la evaluación desde la herramienta digital. No importa que estemos presencial, no vamos a abandonar lo digital, las herramientas pues virtuales, porque nos hemos dado cuenta cuando llegamos de todo veníamos súper acostumbrados a la presencialidad, ¿cierto? Usábamos la parte virtual como para una videollamada con alguien que está lejos o de pronto para chatear por el WhatsApp, las redes sociales, pero poco a poco conocíamos de Meet, poco conocíamos de Zoom o casi nada, no conocíamos, digamos, cómo se montaba una página web, cómo se hacía una presentación. Entonces, no podemos ya abandonar eso porque eso ya va a seguir unido a la presencialidad, ¿sí? Entonces, vamos a seguir antes fortaleciéndonos en esas herramientas. Y nos vamos con una unidad 5, que sería ya como el cierre de la práctica, con 3 semanas, donde vamos a hacer la sustentación final del portafolio, el balance de la práctica, vamos a hacer la socialización del producto final de ese proyecto y vamos a llegar a una reflexión de la práctica pedagógica 2, cierre y despedida. Bueno, entonces quiero que alguien me colabore, por favor, con la lectura de la metodología. Yo, profe. Metodología. El enfoque metodológico que direcciona el desarrollo de la práctica pedagógica 2 se da a partir del aprovechamiento de herramientas digitales, plataformas y aulas virtuales por medio de la interacción sincrónica, asincrónica y presencial, donde se parte de las necesidades, inquietudes y problemas reales encontrados a partir de los análisis rigurosos elaborados por parte de los docentes practicantes, con la finalidad de retomar autores o teorías que permitan dar un nuevo enfoque a la actuación docente, generando un diálogo teórico práctico que fundamenta las acciones, las estrategias y diversas propuestas de intervención. Para este semestre académico, la práctica se llevará a cabo en entornos virtuales, presenciales y de alternancia, donde se atiende población infantil en los niveles de básica primaria, teniendo en cuenta las áreas énfasis de la práctica. Las propuestas metodológicas de intervención serán concebidas a partir del conocimiento disciplinar y didáctico del área de educación física, lenguaje escrito y artes, transversalizado con las competencias ciudadanas. El proceso tendrá un acompañamiento permanente del asesor de práctica de encuentros sincrónicos a través de la plataforma Meet o encuentros presenciales que a su vez son mediados por plataformas para la educación como Classroom o ¿cómo se pronuncia, profe? Moodle. Qué pena, Moodle. Moodle, ok. Gracias. O Moodle. Ay, ¿dónde digo? Ajá, con el fin de acordar con el fin de acordar los contenidos propios de la práctica en los horarios asignados para asesoría o clase. También se contará con el acompañamiento de los profesores
los profesores de las didácticas correspondientes cuando se requiera. Cabe aclarar que las asesorías son cada semana con una intensidad de 2 horas y las intervenciones con una intensidad de 4 horas semanales. Durante las intervenciones con los grupos de estudiantes de la institución educativa, los docentes practicantes tendrán a su cargo el grupo de estudiantes para desarrollar las planeaciones previamente revisadas por el asesor de prácticas y ajustadas por los estudiantes. Estas planeaciones deben ser entregadas al docente titular del grupo. Para las intervenciones, los docentes practicantes deben portar el uniforme de práctica de manera obligatoria. Es importante aclarar que, de acuerdo con la modalidad sugerida, los docentes en formación elaborarán la planeación respectiva y un portafolio de evidencias con las actividades realizadas. Para esta práctica, si la metodología es virtual, en cada grupo de la institución educativa serán 3 practicantes y si la modalidad es presencial, trabajarán de forma individual, es decir, un estudiante a cargo de un grupo. La práctica se realizará teniendo en cuenta la modalidad que maneja la institución educativa, virtual, presencial o alternancia, y se debe respetar el horario de la asignatura, día y jornada. En la modalidad virtual, los estudiantes practicantes deberán estar en videoconferencias y posteriormente estar atentos a resolver dudas o desarrollar las actividades correspondientes a la práctica, como recibir tareas de los estudiantes y retroalimentar sus entregas por su parte. En los encuentros asincrónicos, los estudiantes practicantes deben desarrollar la clase por medio de la estrategia de comunicación que maneje el grupo a su cargo, disponer del tiempo de su jornada para establecer actividades de inicio, desarrollo y cierre según su planeación. Si la modalidad es presencial, los docentes en formación trabajarán de manera individual con un grupo a su cargo, de primero a quinto de primaria, según la asignación aleatoria que se realice dentro del espacio de asesorías. Esto representa que cada docente en formación tendrá un grado a liderar dentro de la misma institución educativa, acogiéndose a sugerencias realizadas por docentes titulares y asesoría de práctica, quien también estará presente en el lugar según el horario que corresponde a la práctica pedagógica. Además, se crearán grupos de docentes en formación por grados, permitiendo que las planeaciones puedan realizarse de manera conjunta. Es fundamental tener excelente comunicación, tanto con el asesor, el docente titular y los compañeros de equipo de trabajo. Cabe resaltar que aunque los docentes en formación pueden trabajar en equipo, las valoraciones referentes al desempeño, el diario de campo y las evidencias del portafolio serán de manera individual. Los formatos que se implementarán son fichas de planeación, los criterios del portafolio y el diario de campo, además de las rúbricas para las valoraciones por parte del asesor. En cuanto a los procesos reflexivos, para esta práctica se propone realizar el diario de campo a partir de preguntas generadoras, basadas en las dimensiones del actuar docente y analizadas a la luz de la teoría. Ver anexo. Formato del diario de campo para la práctica pedagógica 2, anexo, portafolio y anexo, dimensiones del actuar docente. Durante el semestre se desarrollará una actividad en el idioma inglés y se incluirán actividades relacionadas al énfasis metodológico de la estrategia de la facultad. Leo, mapa mental, ortografía y mesa redonda. De igual manera, se desarrollarán actividades sobre las habilidades para la vida a trabajar en el semestre. ¿Cómo, profe? Bueno. ¿Están viendo la proyección de la pantalla? Sí, profe.
Bueno, mira, que la estoy moviendo y así yo veo que acá no, como que se me perdió la conexión. Me dice se ha perdido la conexión de red. Se está intentando restablecer la conexión. Bueno, entonces, mientras tanto lo hablo por aquí mientras vuelve y se me conecta ya. Listo, Eh, profe. llegó hasta los formatos. Espero yo miro hasta dónde llegó. Listo. Durante el semestre se desarrollará una actividad en el idioma inglés y se incluirán actividades. Espera un momento, por favor, yo miro. Está fallando como el internet, pero desde el computador. Ah, ya volví. Listo. Bueno, entonces dice, durante el semestre se desarrollará una actividad en el idioma inglés y se incluirán actividades relacionadas al énfasis metodológico de la estrategia de la facultad Leo. Vamos a trabajar entonces en este semestre el mapa mental, ortografía y mesas redondas. Me faltó una M. Bueno, de igual manera se desarrollarán actividades sobre las habilidades para la vida a trabajar en el semestre. Para el desarrollo de esta metodología se propone la siguiente dinámica. Al iniciar el semestre, 4 semanas de asesorías, las cuales darán lugar a los contenidos, programa, reglamento, áreas de énfasis, formato de planeación, diario de campo y portafolio. Una semana de encuentro sincrónico presencial con directivos y docentes del sitio de práctica. En este encuentro, las estudiantes tendrán una sesión de observación y diagnóstico en el aula. 8 semanas de intervención con el grupo asignado y la última semana del semestre corresponde al cierre de la práctica y socialización del portafolio. Bueno, quiero hacer varias aclaraciones con lo que nos leía Your Lady desde la metodología. Vamos a tener un aula virtual, independientemente si la práctica es presencial o 100% virtual o alternancia, vamos a tener un aula virtual. En este caso yo trabajo el Moodle o el Moodle, como le puedan llamar, Moodle, que es una plataforma virtual, aula virtual que nos brinda Univirtual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi pregunta es, ¿quién de ustedes ha trabajado ya con el Moodle? Nadie, todas trabajaron Classroom. Sí, profe, Classroom. Sí, profe. Listo. Entonces, este semestre va a ser una oportunidad para que juntas aprendamos a manejar y a trabajar esa plataforma Moodle. Yo ya la he venido trabajando en las prácticas desde que salimos a lo virtual, pero me ha gustado. En esta plataforma ustedes van a poder tener acceso a las grabaciones de clase, porque yo siempre grabo la asesoría y la subo a la plataforma, entonces vamos a tener la grabación de esa clase, de todas las sesiones, van a poder tener las unidades que vamos a trabajar con los documentos de apoyo, van a tener todos los documentos de la práctica, formatos, entonces ustedes van a poder acceder a esta plataforma, además van a poder subir sus tareas, sus actividades y van a poder ser revisadas. La metodología que vamos a tener, estamos a la espera, por eso tenemos un mes en la universidad, estamos a la espera porque tenemos ya una serie de instituciones pues como revisadas y analizadas para esa práctica, algunas están presenciales, otras instituciones están virtuales, otras instituciones están en alternancia, entonces estamos esperando que se nos llegue el momento para ver cómo avanza y cómo se da, cómo podemos llegar allá. ¿Por qué? La primera exigencia que nos tienen en las instituciones para poder llegar a hacer la práctica presencial es que todos estemos vacunados y tengamos el esquema completo. ¿Sí? Esa es una de las exigencias que nos hacen para poder llegar a la práctica. Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes ya sabrán como todo el trabajo que debemos hacer previo, no solo este semestre, sino todos los semestres para poder llegar a las instituciones. La planeación se va a entregar, igual cuando hablemos del formato, pues hablaremos de esa metodología de trabajo. La planeación se va a entregar con mucha anticipación, se va a hacer con 2 semanas de anticipación.
ustedes me la entregarían un viernes, yo la revisaría el fin de semana, el lunes ustedes la tendrían de nuevo para que la corrijan y luego de estar corregida y aprobada se enviaría a la profesora titular para que la profesora titular la tenga, pero no va a ser la de ese miércoles, la que yo le estaría enviando a la profe titular sería la del miércoles de la semana siguiente, porque la de ese miércoles ya ella la debe tener 8 días antes, ¿sí? Por eso entonces planeamos con anticipación. El uniforme de práctica es obligatorio. Nadie podrá llegar a la reunión que vamos a hacer con los docentes y los directivos sin el uniforme de práctica y aprovecho y también digo que sin la ARL es obligación y quien no la tenga no podrá llegar a la práctica. Lo mismo con el uniforme. Mi pregunta es, ¿quién no tiene el uniforme en este momento? Yadira, ¿tú no lo tienes? Profe, yo tengo la camisa, el pantalón no. Bueno, porque debe ser completo. ¿Listo? Debe Profe, ser completo. yo le hago una pregunta. ¿El uniforme de práctica es la camiseta polo o puede ser también usada la otra? Cualquiera de las dos, la polo o la otra que es como que es eso, en sedita. ¿O qué material será Como ese? antifluido, creo. Sí, como antifluido. Sí, cualquiera de las dos. Y el pantalón. Bueno, yo ahorita por el grupo les voy a enviar también el dato de donde los hacen, por si no los tienen. En este momento tienen prácticamente 20 días para que los tengan al momento de llegar a la práctica. ¿Listo? Si la práctica se llegara a desarrollar de manera virtual, tendríamos entonces 3 estudiantes por salón, es decir, por ejemplo, vamos a tener segundo A y segundo B. Entonces, en segundo A van a estar 3 de ustedes y en segundo B van a estar otras 3, ¿cierto? ¿Cómo lo harían? Entonces ya lo harían con un proyecto de aula que tenga un eje articulador, pero que me trabaje las 3 áreas transversalizadas con competencia ciudadana, ¿cierto? De igual manera, cuando lleguemos allá a lo que es planeación, eso todo lo vamos a trabajar y lo vamos a desglosar también mirando los formatos. Pero entonces así sería de manera virtual. Trabajaríamos en grupo, planearíamos en grupo, diario de campo sí es individual, al igual que el portafolio con las evidencias. El portafolio es grupal en la parte de la fundamentación teórica, pero en la parte de evidencias es individual. Si tenemos la práctica virtual sería de esa manera. Si tenemos la práctica presencial o en alternancia, entonces sería una estudiante por grupo, una para primero A, una por grupo, ¿cierto? Quien planearía de manera conjunta, pero por grupos de grados, es decir, si hay varios primeros, entonces las de primero planearía. Si hay varios segundos, las de segundo planean, las de tercero, las de cuarto. Pero si solamente hay un grado, solo hay un primero, solo hay un segundo, solo hay un tercero, entonces lo hacen de manera individual. Obviamente, pues la ejecución es individual, en este caso de ser presencial o alternancia. El diario de campo es individual y de igual manera el portafolio. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, no hay preguntas. Entonces, la evaluación se cuantificará en 3 notas parciales, las cuales se darán a conocer en las fechas estipuladas por la universidad de la siguiente manera. El primer parcial tiene un peso del 30% y se distribuye de la siguiente manera. Vamos a tener ese 30%, el 40% va a ser para obtener pues un 100%, trabajos escritos 40%, procesos reflexivos, que es el diario de campo, 30%, y la intervención, el desempeño, 30%. Pero no solamente es trabajos escritos, sino que los trabajos escritos tienen la participación y los trabajos elaborados en las asesorías tienen un peso del 30%, es decir, si trabajamos algo de mapa mental, algo de ortografía, la participación que ustedes tengan en las actividades que hagamos en las asesorías, 30%, para darle a ese 40% que cuestan los trabajos
que tiene los trabajos escritos. El diagnóstico institucional, porque ahí vamos a hacer un diagnóstico institucional que en su momento se los explicaré con el formato, un 20%, las planeaciones van acá con un 30% y la fundamentación teórica de las áreas y del portafolio con un 20%. Los procesos reflexivos que tienen que ver con todo lo que se haga en el diario de campo o constructos reflexivos en las asesorías, 30%, y el desempeño, todo es un 30%. Segundo parcial cuesta 35%, y nos vamos con trabajos escritos, 30%, de igual manera tenemos planeaciones, las evidencias del portafolio y la participación y trabajos escritos. Procesos reflexivos 30% y el desempeño acá ya tendrá un peso del 40%. El parcial final, 35%. Trabajos escritos, entonces tenemos las planeaciones 30%, el portafolio final 40%, la participación y trabajos en asesoría 30%, y en los procesos reflexivos entonces vamos a tener la autoevaluación, vamos a tener los constructos reflexivos, pues el diario de campo y el balance que vamos a hacer de la práctica. Y el desempeño también tendrá, al igual que en el segundo parcial, un valor del 40%. Preguntas, dudas frente a estos criterios y a estos porcentajes de evaluación. Ese silencio quiere decir que todo está claro o que las dejé confundidas. ¿Cuál de los dos? Que todo está claro. Todo está claro, listo. A continuación, se señalan los indicadores de desempeño a evaluar. ¿Quién me colabora, por favor, con esta lectura? Profe, yo. Bueno, a continuación se señalan los indicadores de desempeño a evaluar. Llega, inicia y finaliza las clases a tiempo en el horario establecido. Porta de manera adecuada el uniforme de práctica. Envía las planeaciones a tiempo. Da un trabajo adecuado a los niños y niñas y al docente titular. Mantiene buena comunicación con el asesor y docente titular, siendo receptivo a las sugerencias. Demuestra conocimiento y preparación del tema. Presenta material didáctico pertinente y hace uso de herramientas digitales para la clase. Demuestra ser propositiva y proactiva. Aporta estrategias para la planeación y ejecución de las actividades. Participa en las asesorías virtuales o presenciales. Responsabilidad y puntualidad en las entregas de los productos de cada clase. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver el cronograma. El cronograma que ustedes tendrán en su programa. Las semanas de la primera a la cuarta, que es del 25 de agosto al 18 de septiembre, entonces tenemos la inducción a la práctica, socialización de formatos, actividad práctica diario de campo, fundamentación de las áreas y asesoría sobre herramientas digitales. De la semana 5 a la 14, que es del 3 de septiembre al 27 de noviembre, pero del 3, pero será no da. Debe ser del 23. Yo creo, profe. Sí, esta fecha acá está mal. Reunión inicial con docentes titulares, diagnóstico y caracterización institucional y grupal, plan de trabajo, proceso didáctico, todo lo que tiene que ver con diario de campo, portafolio, espacios de reflexión y discusión, habilidades para la vida, énfasis metodológico y los invitados expertos.
La semana del 11 al 16 de octubre tenemos un receso estudiantil, pero vamos a tener esa semana asesoría en la universidad y el cierre del primer parcial. Semana del 8 al 13 de noviembre, segundo parcial. Semana del 29 de abril. Esto me pegó como mal. Al 3 de noviembre, debe ser del 29 de septiembre. Del 29 de octubre al 3 de noviembre, entonces vamos a tener lo que es el cierre de la práctica. Y en la semana, la última semana ya que es el tercer parcial, entonces esa semana tendremos el cierre de la asignatura, porque en esta última semana de noviembre lo que vamos a hacer es que vamos a hacer cierre de la práctica en la institución, socialización del producto final, reunión con los docentes y la última semana ya es la digitación de notas. Entonces yo les voy a mostrar mi cronograma. Entonces, semana 1, que sería hoy, tenemos la presentación del docente, actividad de presentación, la presentación del aula virtual, presentación del programa, cronograma, diligenciamiento y foros. Esto lo vamos a hacer ahora, ¿cierto? Nos quedarían unos compromisos que ya enseguida también se los cuento. Bueno, hago acá un paréntesis antes de continuar. ¿Nuestro horario cuál es? Los lunes tenemos asesoría de 7 a 9 de la mañana, ¿cierto? Asesoría, nos dedicamos a conversar, a trabajar todo lo que tiene que ver con la práctica. Y los miércoles de 7 a 11 de la mañana sería la intervención en la institución educativa. Como tenemos 4 semanas en la universidad, entonces pues seguiremos en asesoría de 7 a 11, como lo vamos a hacer hoy. Pero cuando ya estemos en la práctica, pues ya será en la institución. Entonces, el lunes vamos a socializar el reglamento de prácticas, vamos a hablar sobre la reglamentación del manejo de la privacidad, vamos a verificar la ARL, vamos a hablar sobre el acta de inicio. Miércoles 1 de septiembre, entonces vamos a hablar sobre las áreas énfasis, diario de campo, dimensiones del actuar docente. El 6 de septiembre, orientación a la planeación. Vamos a asignar los grupos de intervención. El miércoles 8 de septiembre vamos a hablar del portafolio, del proyecto de aula y de algunas herramientas para presentar el portafolio. El lunes 13 de septiembre hablamos de las plataformas virtuales del Ministerio de Educación. El miércoles 15 de septiembre vamos a trabajar las competencias ciudadanas de los estándares al aula. Y aquí terminaríamos las 4 semanas que tienen que ver con asesorías en la universidad. En la quinta semana, entonces ya tendríamos el encuentro sincrónico, fecha por definir con la institución, y el lunes 20 de septiembre, entonces ya tendríamos, vamos a tener la primera planeación, pues obviamente eso lo vamos a tener mucho antes. Yo a ustedes les voy a entregar un cronograma de entregas que es netamente con las fechas en qué fecha entrego la planeación, en qué fecha la ejecuto, en qué fecha entrego el diario de campo, para que no se me pierdan y no tengamos problemas con que, profe, yo no sabía que había que entregar eso. Profe, yo no sabía que tenía que haber hecho la planeación. Listo, entonces vamos a tener un cronograma de entregas. Vamos a hablar entonces este día también de la orientación para la elaboración del diagnóstico grupal y algunos consejos para las intervenciones ya en el aula. Vamos también, el miércoles llegamos a la institución a la jornada de observación. Ese día ya, pues, obviamente tendrán diario de campo y elaboraremos el plan de trabajo de las áreas énfasis. Ya el lunes 27 tendremos asesoría sobre esa intervención o esa observación que hicieron en la institución. El miércoles ya ejecutarían planeación de diagnóstico, presentación. El lunes tendríamos asesoría, el miércoles 6 de octubre ustedes también tienen intervención, elaboración del diario de campo, recolección de las evidencias. En la semana 8 sería la semana en que los colegios están en esa semana de receso, entonces tendríamos el trabajo de asesoría en la universidad, tendríamos un invitado experto y tendríamos el miércoles un trabajo de las habilidades para la vida acompañados del PAI.
El miércoles 20, entonces tenemos ejecución en la institución. El lunes tendremos asesoría y abordaríamos el documento en inglés. 27 de octubre tendremos la planeación, ejecución en la institución con la elaboración del diario de campo. El lunes 1 de noviembre es festivo, el miércoles tendremos intervención, el lunes 8 de noviembre reflexión pues, sobre la práctica, el miércoles 10 de noviembre ejecución de la planeación en la institución, lunes 15 de noviembre festivo, miércoles 17 de noviembre entonces tenemos lo que es planeación en la institución, ¿cierto? Pero entonces va a ser de evaluación, van a preparar el producto final. El lunes 22 de noviembre tenemos asesoría en la universidad sobre el manejo del estrés. Y el miércoles 24 de noviembre, entonces en la institución tendremos el cierre, la despedida, los agradecimientos y la socialización del producto final de ese proyecto que desarrollaron con los niños. El lunes 29 tenemos entonces la reunión con directivos docentes de la institución para agradecer y despedirnos. Haremos la reflexión de la práctica pedagógica. Tendremos asesoría para despejar dudas sobre las entregas finales. El miércoles 1 de diciembre, la socialización del portafolio final. Y el lunes 6 de diciembre tendremos una asesoría y haremos el cierre de la práctica para despedirnos. La digitación de notas está proyectada para el 18 de diciembre. Preguntas sobre este cronograma. Claro, todo está claro. De igual manera, ustedes en el aula virtual van a poder tener todo lo que tiene que ver con el cronograma de entregas, donde ustedes van a poder mirar en qué fecha entregan planeación, en qué fecha entregan el primer diario de campo, entonces no nos vamos a perder porque vamos a tener ese cronograma que les acabo de mostrar, es mi cronograma, donde yo sé qué tema les trabajo cada semana, ¿cierto? ¿Qué documento les trabajo? Ustedes tienen un cronograma en el programa, que es donde ustedes ven qué van a hacer por bloques de semana, ¿cierto? Y vamos a tener un cronograma aparte, no el que les acabo de mostrar, porque ese es el mío, un cronograma de entregas, para que no se enreden. Un cronograma donde saben qué deben entregar, qué deben hacer, qué tareas tienen. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, recuerden el horario de práctica, lunes de 7 a 9, miércoles de 7 a 11. Recuerden lo del uniforme, recuerden lo de las planeaciones, cuando yo dé la indicación y lleguemos al acuerdo de cuándo se van a entregar esas planeaciones, deben de ser planeaciones entregadas de manera puntual y responsable. No va a ser de que, profe, se me olvidó y la entregué al otro día. No, debe de ser una planeación entregada puntualmente. ¿Listo? Vamos a ser entonces claros con eso. Continuemos entonces. Bueno, seguiríamos entonces con el diligenciamiento voy a mostrarles acá. Vamos a diligenciar un formato que se llama el formato esperen, lo busco, véanlo acá, el formato de los datos personales y del acudiente. Para nosotros es muy importante conocer su nombre completo, el código, el teléfono, si tiene alguna condición de salud especial, física o emocional, si tiene conectividad y acceso a dispositivos electrónicos,
el nombre completo de un acudiente, el teléfono de ese acudiente, si cuenta con el esquema de vacunación y en qué lugar está residiendo. Este formato es el anexo 17 del reglamento, pero entonces lo vamos a hacer desde este enlace que yo enseguida se los voy a hacer llegar, donde lo tenemos desde un formulario de Google para poder sistematizar las respuestas. Entonces tenemos Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria, subcomponente de Prácticas Pedagógicas, Práctica Pedagógica 2. Entonces aquí, nombre completo. Ve, me faltó, ¿sabe qué me faltó en este formulario? Ah, no, allí está bajito, ya lo vi. Nombre completo, el grupo al que pertenece, si pertenece al grupo 1, en este caso ustedes son grupo 1, Luisa Fernanda Muñoz Aguirre, el código, el teléfono de ustedes, situación o condición de salud especial, si tiene alguna condición de salud física o emocional. Si la respuesta es sí, entonces escriben cuál. Si no tienen ninguna, entonces escriben no. Conectividad y acceso a dispositivos electrónicos, sí. Nombre completo de un acudiente al que se pueda uno dirigir en caso de alguna emergencia o eventualidad. El teléfono de ese acudiente. ¿Cuenta con el esquema de vacunación completo? Sí. Si tiene las 2 dosis o si tiene la única dosis que era de Johnson, o no, si no tiene ninguna, o la respuesta, una dosis y estoy a la espera de la segunda dosis. En caso de que no tenga su esquema de vacunación completo, ¿desea vacunarse? ¿Sí o no? Y el lugar actual de residencia. Entonces acá me colocan Pereira, es como para que me coloquen el departamento, la ciudad en la que se encuentre. Y enviar. Esa sería la actividad que vamos a hacer a continuación. Preguntas sobre esto. No, profe, todo muy claro. Bueno, entonces a continuación les voy a enviar el enlace para que por favor me diligencien estos datos y vamos a hacer un pequeño receso de, a ver, faltan 5 para las 9, para que nos volvamos a ver a las 9. A ver, ¿cuánto tiempo creen que necesitan para diligenciar este formulario? ¿10, 15 minutos? Sí, profe, por ahí 15 minutos. Entonces nos veríamos a las 9:20 para que también se paren, se estiren, se tomen algún cafecito. Nos vemos a las 9:20. Faltan 5 para las 9. Nos veríamos a las 9:20. Entonces les voy a enviar en este momento. Aquí les acabo de enviar por el chat. Se los voy a enviar también por el WhatsApp el formato para diligenciar. Listo, entonces nos veríamos a las 9:20.